Llegado el turno a este siglo, fue el caucho. Y ahora, en nuestro tiempo, ha sido el petróleo. Las oficinas centrales de petróleos del Perú, Petroperú, en Lima, aparecen aquí. En 1971, sus geólogos e ingenieros descubrieron petróleo en la cuenca amazónica al norte del río Mar. Pero una cosa es encontrar petróleo y colocarlo donde pueda utilizarse eso. ¿Cómo haríamos para sacar petróleo de la selva amazónica a través de los Andes al Océano Pacífico? La respuesta lógica, por oleoducto. Y para construir la mitad oriental, a través de 462 kilómetros en el más difícil y desolado terreno, y las dos primeras estaciones de bombeo, Petroperú llamó a 3 de las más experimentadas compañías constructoras de oleoductos internacionales, quienes formaron un vigoroso consorcio, Williams Setco Horn Constructores, cuyos miembros han construido más oleoductos en más lugares que ningún otro grupo en el mundo. Al establecer sus oficinas en Lima, Williams Setco Horn encontraron una larga lista de objeciones para construir su porción del oleoducto norperuano de Petroperú. A la cabeza de estas estaba transportes y abastecimiento. ¿Cómo colocar millares de hombres y decenas de millares de toneladas de equipo pesado dentro de una de las más inaccesibles selvas, donde la cosa más parecida a un camino es una canoa jíbara? Fue este el primer desafío en manos de los más experimentados hombres de oleoductos del mundo. Nueva Orleans, enero de 1975. Una de las más grandes e inusitadas movilizaciones de equipo en la historia de oleoductos. Más de 400 piezas de equipo de operación, incluyendo 24 remolcadores de río, grúas, retroexcavadoras y camiones grúas, en un total de 39. 77 camiones MAC de diversa utilidad, incluyendo camiones remolque, volquetas y mezcladoras de hormigón. 35.000 toneladas de equipo, materiales y suministros por más de 50 millones de dólares. Todo con destino al Alto Amazonas, donde 3.000 peruanos y otros 120 latinoamericanos y más de 500 norteamericanos desafiarían el Pantanal y la Manigua más allá del río Mar, colocando pequeñas barcazas de carga encima de barcazas de transporte marítimo. 5 gigantescas plataformas flotantes fueron armadas para transportar la carga. Una vez el equipo estuvo cargado a bordo, las 5 flotillas partieron de Houston y Nueva Orleans hacia Key West y luego rumbo sur hacia la costa atlántica del Brasil, a Belén, en la desembocadura del Amazonas, y luego penetrando el río Mar. 4.200 kilómetros hechos a todo vapor Amazonas arriba hacia Iquitos. Un viaje muy cercano a los 10.000 kilómetros. En total, más largo que cualquiera de las travesías que Ulises hiciera alguna vez. Whiskey Yankee Papa 4482, Sub Crusader, calling William Setco Horn, William Setco Horn. This is William Setco Horn in Iquitos. This is William Setco Horn in Iquitos. Come in, Crusader. Come in, Crusader. What's your ETA? Crusader back. My ETA in the harbor is 30 minutes. 30 minutes. Request 2 assist tugs on arrival. 2 assist tugs on arrival. Over. Roger that. This is Iquitos, Peru. We'll have tugs standing by. We'll have tugs standing by when you come in. Iquitos Marine Base clear. Fue una movilización como jamás se hubiera visto en el Alto Amazonas. Las flotillas fueron separadas y la carga transferida a los almacenajes temporales a la orilla del río. De los barcos de transporte a las barcazas, fueron transferidas un total de 72.000 toneladas de tubería de 24 y 36 pulgadas,
que luego fue descargada en Iquitos en los patios de almacenaje de la tubería. Las lluvias que llevaron la altura del río hasta los patios de tubería fueron una temprana indicación de las dificultades por venir. Al final del verano y durante todo el otoño, el Marañón parece estar dormido. Pero de enero a junio, las inundaciones pueden descender precipitadamente de los Andes en forma de tormentas y el río puede alcanzar a subir más de 3 metros en una sola noche. La tubería, los hombres y el equipo estaban en Iquitos. Esto fue de por sí un éxito mayor, pero ahora esa tubería debe ser tendida tubo por tubo a través del pantano y de la selva, más allá del río Mar. En un lugar denominado San José de Saramuro, donde las líneas alimentadoras de los campos de la Petroperú llegan al Marañón, la primera sección del oleoducto tenía que seguir más o menos paralela al río hacia el oeste, a través del territorio a menudo llamado el Aguajal. El oleoducto tenía que dirigirse hacia el oeste, por entre zonas donde la selva frecuentemente se alza tan alto como un edificio de 15 pisos en ambos costados del río. El río y la ruta del oleoducto se levantan para reunirse en la cordillera del Cóndor, las primeras grandes cadenas del sistema de los Andes y a su vez el lugar señalado para la segunda sección del oleoducto. La selva plana del río está dejada atrás y la ruta entra en un área donde la selva se lanza en hombros de atormentadas colinas. Desde el aire, estos cerros parecen apacibles. No obstante, vistos desde la tierra, parecen como si la tierra hubiera sido acuchillada y trozada por arados gigantescos. Aquí la lluvia de cada invierno alcanza a ser de 500 a 800 centímetros y las montañas sangran todo este volumen dentro del río. El término occidental del oleoducto en manos de Williams Serco Horn está muy cerca de la desembocadura del río Chiriaco, un territorio custodiado por muchos siglos por los cazadores de cabezas, los jíbaros. En conjunto, la ruta vino a ser uno de los más difíciles trazados de oleoductos que jamás se haya proyectado. Al final del verano del 75, las últimas pocas toneladas de equipo y suministros para enfrentarse con este aparentemente imposible desafío llegaron a Iquitos y empezó la distribución desde los almacenes temporales cerca del río a los sitios de trabajo en lo profundo de la selva. Mientras las barcazas y los remolcadores fueron los recursos primarios de los suministros de los campamentos, el personal clave y los materiales urgentes eran transportados por medio de 2 vigorosos aviones anfibios Otter, cuya base era Iquitos, y asistidos por una flota de helicópteros que hacían viajes frecuentes a los campos remotos de la selva. Debido a lo solitario de la ruta del oleoducto, los campamentos y las cuadrillas de trabajo tuvieron que ser casi autosuficientes. Todo tuvo que ser o bien improvisado en el sitio o bien transportado por el río. Los hombres de oleoductos llevaron sus propios aserraderos para proveer la madera para la construcción de los campamentos. Los mismos fueron construidos en los bancos del río o muy cerca de él. Como ya dijimos, pequeños pueblos considerablemente autosuficientes. Construidos en unas pocas semanas,
Estos campamentos fueron casi siempre más grandes que las aldeas cercanas de los indios, las cuales han existido por un siglo o quizá más. Mientras se construían los campamentos, un grupo de peruanos eran preparados en el arte de la soldadura. Más del 80% de los obreros de esta obra eran nativos del Perú, muchos de ellos ya expertos topógrafos, conductores y operadores de equipo pesado. Otros fueron preparados en la obra. La mayoría de los obreros de oleoductos de otros países de Latinoamérica habían sido ya preparados en obras similares. Como los transportes y abastecimientos dependían tanto del río, varios técnicos peruanos fueron preparados para reparar la gran hélice dorada que mueve los remolcadores a lo largo del río Mar. El proyecto del oleoducto estaba dividido en dos secciones. La sección número 1, situada en lo bajo y plano del pantano a lo largo del Marañón, era ampliamente una operación marina. La responsabilidad primaria de esta sección fue asignada a Setco Horn. La sección número 2, por entre el bosque más elevado hacia el oeste, fue asignada a Williams. Esta fue una operación en tierra. Eran tan diferentes los terrenos de una sección a la otra, que casi resultó como la construcción de dos oleoductos totalmente diferentes en un mismo proyecto. Como la sección de la Williams dejó atrás el Gran Marañón, el problema inicial de los hombres de oleoductos fue abrir una vía de acceso a través de la selva, donde nunca antes había existido carretera. A través de cañones casi cortados a pique, sobre la más extraña, deslizante y podrida de las tierras, a través de la sólida y misteriosa floresta, los hombres de oleoductos abrieron la brecha de alrededor de 136 kilómetros de carretera a lo largo de la ruta del oleoducto. En cierta sección a la cabeza del trabajo, las volquetas MAC, los tractores y las motoniveladoras, fue necesario desarmarlas y transportarlas en piezas por encima de colinas de más de 600 metros de altura, por medio de helicópteros y luego rearmarlas al pie de la obra. Más de 500 hombres fueron necesarios en el desarrollo de los trabajos de construcción de carreteras. Mientras que la tubería y el equipo eran movidos hacia el oeste, sobre carreteras nuevas y cruzando los ríos tributarios del Marañón a través de puentes Baylis, el grupo Setco Horn empezaba a vérselas con el único y líquido terreno a lo largo del Marañón en la sección número 1. Si el Marañón hubiera sido un río normal, con una época de subidas y bajadas normales, el preparar una zanja para la tubería no habría sido cosa difícil. Pero la mitad del año, los bancos del río son altos y secos, y la otra mitad sumergidos debajo de un vasto y crecido mar. Sobre los terrenos más altos, las retroexcavadoras cortaron una trinchera de 2 metros de fondo por 2,5 metros de ancho. Este tipo de zanja alcanzó los 108 kilómetros a lo largo del Marañón. Pero la mayoría de la zanja a lo largo de la sección número 1, 150 kilómetros en total, fueron excavados por medio de 6 gigantescas dragas de cucharón, las cuales literalmente excavaron su propio río, cucharón, a un costado del río Marañón.
maquinarias de dragado trabajaban hasta entrada la noche, por todas las noches y todos los días, 7 días a la semana. Habría de tomar 13 meses y medio de constante operación para cortar la zanja de la tubería a través y más allá del río Mar. El imprevisible Marañón ofreció una multitud de problemas. Al consorcio le fue asignada la tarea de construir 2 estaciones de bombeo, una al principio de la sección número 1 y la otra donde empieza la sección número 2. El problema con la estación de bombeo número 1 fue sin igual. Durante medio año, este lugar está sumergido bajo 2 metros de agua. El Marañón, que había creado el problema, suministró también la solución. Exploradores anteriores habían hablado acerca de grandes y enceguecedoras tormentas de arena sobre el río Mar. Un cuento de las 1001 noches que hasta recientemente apenas podía creerse. Mas los hombres de oleoductos encontraron una isla de arena y se trazaron el trabajo de transportar dicha isla al sitio de la estación de bombeo. Empleando una draga hidráulica flotante, construyeron una nueva isla, más de 1 millón de metros cúbicos de arena, para levantar en ella la estación de bombeo por lo menos 4 pies por encima del nivel de inundación del río. A medida que los canales de flotación y las zanjas de empuje se movían a través de la selva y la ciénaga en la sección número 1, los hombres de oleoductos bregaban por cortar una zanja convencional a través de las patas de las montañas andinas en la sección número 2. Pero en la cuenca del Amazonas occidental no existe tal palabra, convencional. Frecuentemente, cuando llegan las lluvias y estas llegan a una rata de más de 50 centímetros por mes, la más reciente zanja excavada sería simplemente deslavada.
terraplenes para proteger el trazado de la línea contra la erosión. Este es el Pongo de Mancerrique, el portal del miedo. Aquí el Gran Marañón gira oblicuamente. Un cañón angosto y profundo. Ha sido sondeado hasta 220 metros de profundidad y es aún tan rápido que la corriente arrastra lejos el aparato de sondeos antes de que éste toque el fondo. Este fue el desafío para los hombres de oleoducto. El suministro de tubería y equipo a las regiones occidentales del oleoducto fue un largo, difícil y costoso proceso. Pero si las barcazas de tubería podían avanzar hacia arriba a través del Pongo y arriba del río Chiriaco, casi la ruta entera podría ser suministrada por río. Los hombres de oleoductos desafiaron el Pongo con 1100 caballos y uno de los más experimentados pilotos de río en el mundo. El principal problema ocurría a 18 nudos. La corriente a través del estrecho era más rápida que la máxima velocidad del remolcador. Pero los hombres del río optaron por navegar sobre las crestas del reflujo y esquivar los remolinos y obtener así que el río trabajara a su favor. Al principio el río no parecía ceder, pero tampoco los hombres de oleoducto. Otro asalto cuidadosamente planeado se hizo y esta vez el éxito fue completo. Un total de 32 kilómetros de tubería fueron empujados a través del Pongo. El portal del miedo, por una vez, fue conquistado. Sobre la zona misma del oleoducto, los hombres fueron exitosamente sobrepasando los problemas cotidianos. En la sección número 1, la operación de empuje en la zanja, centímetro a centímetro, lanzaba el gigante tubo lentamente hacia el oeste. En un extremo de la zanja, la tubería era preparada y luego empujada dentro de la zanja. A medida que cada tubo se soldaba y radiografiaba, la protección de la tubería era chequeada y una cubierta protectora instalada en cada soldadura. La sección precedente era empujada zanja adelante. En los canales de flotación excavados por medio de dragas de cucharón a lo largo del Marañón, la operación entera de tendido fue terminada desde barcazas flotantes. Estas barcazas eran como campamentos flotantes. No solamente ellas proveían una plataforma de trabajo, sino que también servían como casas de habitación para los hombres de oleoducto. A lo largo de la sección 2, el oleoducto se empinaba hacia los Andes, a través de terreno difícil, algunas veces encontrando pendientes casi verticales. Este terreno sinuoso ofrecía especial cuidado en dobleces. A menudo fueron necesarios muy severos dobleces para sortear el sinuoso trazado, poblado de constantes sub y bajas, como si se tratara de una montaña rusa. Desde todo el año de 1975 y hasta el otoño del 76, la tubería fue lanzada dirección oeste hacia los Andes. Fue algo así como un ballet tecnológico realizado en medio de la espesura de la selva. Y entonces, de repente, llegó la calma al lluvioso bosque y a lo largo del río Mar. Hacia el final de 1976, uno de los más difíciles proyectos de construcción de oleoductos en el mundo, las secciones 1 y 2 del oleoducto norperuano, estaban concluidas. A primera vista, parece poco el cambio realizado,
Ahora cuando las extrañas máquinas no perturban por más tiempo la quietud de la selva. Sin embargo, algo bien profundo ha cambiado. Petróleo fluye por debajo de los ríos y la tierra, y con él también la esperanza de una nueva era para el Perú y para sus pueblos. Esta legendaria y venerable nación tiene ahora acceso a la energía necesaria para enardecer su progreso futuro. Algo más muy especial ha sido probado con la conclusión exitosa de Williams Setco Horn de la porción del oleoducto norperuano. Ellos han probado que 3 compañías que frecuentemente son competidoras pueden fundir su experiencia y capacidad en una sola para enfrentarse a los problemas técnicos de nuestra era. Será necesaria precisamente esta clase de cooperación para salvar los grandes problemas de suministro de energía que aún nos quedan por delante. De los muchos aventureros que han penetrado en la inmensa soledad de la cuenca del Amazonas Occidental, la mayoría o han perecido o se han llevado del territorio algo de valor. Sin embargo, los hombres de oleoductos de Williams Setco Horn han luchado, sufrido y sobrevivido, y han dejado atrás riquezas lejos de ninguna comparación. Oro negro, un futuro para las gentes más allá del río Mar. Entre los pocos restos de civilizaciones desaparecidas, ninguna es tan importante que aquellos dejados por los incas, grandes constructores, creadores de un imperio que en otra hora dominó los Andes como un coloso tallado en piedra. Los incas se han ido, pero hay una leyenda en estas montañas que sus dioses permanecen, escondidos entre las escarpadas cumbres, que sus espíritus pueden ser vistos en los remolinos de la bruma cerca de los picos nublados, y que cabalgando en las alas del cóndor, todavía continúan, cuidando la tierra y esperando el regreso de constructores que igualen los trabajos de sus desaparecidos hijos. Tubería de 24 pulgadas de diámetro. Cada tubo es aproximadamente de 40 pies de largo. Hechos por la Nippon y Kawasaki del Japón, los tubos de acero de alta calidad fueron diseñados para soportar una presión de 780 libras por pulgada cuadrada. El proceso efectuado en esta planta, justo al este de Houston, en el estado de Texas, implica la limpieza, inspección y la aplicación de una capa protectora de resina epóxica enlazada por fusión. Como promedio, 200 tubos por día son procesados. Ellos serán empleados en un tramo del oleoducto que transportará petróleo desde los campos ubicados en la selva peruana hacia el oeste, a través de los Andes, hacia una zona de almacenamiento y puerto de carga en la costa del Océano Pacífico. En las palabras del ingeniero Harley McCamish, desde el comienzo, cuando todavía estábamos ejecutando los estudios de factibilidad, reconocimos que este proyecto iba a requerir toda la habilidad que nuestra industria pudiera ofrecer.
tendríamos que vernos con selvas y pantanos, florestas tropicales de regiones montañosas, terrenos aluviales, montañas de las más difíciles y finalmente desiertos. La responsabilidad de Bechtel, después de completados los estudios de factibilidad y el diseño preliminar, fue la ingeniería, la inspección y la gerencia de la construcción. El oleoducto recorre hacia el oeste, casi 854 kilómetros hasta la costa. Las estaciones de bombeo, en los puntos claves a través de la ruta, mantienen el flujo de petróleo, mientras que playas de tanques de almacenamiento, ubicados a 1/3 del recorrido y en ambos extremos, proveen la capacidad de almacenamiento. Desde la estación número 5 al terminal de Bayou Bar, una distancia de aproximadamente 548 kilómetros con tubería de 36 pulgadas de diámetro. En los 306 kilómetros entre las estaciones número 5 y 1, con tubería de 24 pulgadas de diámetro, la primera de las dos planeadas líneas colectoras que posibilitarían el llenado por capacidad de 200,000 barriles diarios. Con el desierto y las montañas a un lado y la selva al otro, el comienzo de los trabajos se iniciaron en ambas extremidades. En las palabras del ingeniero Douglas Sowell, esencialmente, la obra se dividió en dos sectores de 2 tramos cada uno. Los tramos 1 y 2 abarcaron el sector del oleoducto de 24 pulgadas entre San José de Saramuro y la estación de bombeo número 5, más una sección del oleoducto de 36 pulgadas que se extiende alrededor de 44 kilómetros después de la estación de bombeo número 6 hasta el kilómetro 462 de la ruta. Spreads 3 and 4 took in the run of the pipeline up and over the Andes Mountains. Los tramos 3 y 4 incluyeron la ruta del oleoducto hasta y sobre los Andes y a través del desierto de Sechura hasta el puerto de Bayou Bar. En el lado oeste tuvimos Techint, cuya sigla significa Compañía Técnica Internacional, que tuvo a su cargo los tramos 3 y 4. Y en los tramos 1 y 2 tuvimos el consorcio de Williams, Sedco y Horn. Cada uno de estos grupos tuvieron que enfrentar condiciones muy singulares en sus trabajos de construcción. The consortium of Williams, Sedco, Horn. Now, both of these outfits were confronted with some very unique construction difficulties. Para el sector este de la línea, la logística, el transporte de materiales, de equipos y de personal para la obra fue el primer y más arduo desafío. Los trabajos solo eran accesibles por el aire o por medio de los ríos, siendo este último modo de transporte el único modo práctico de movilizar los enormes volúmenes y pesos involucrados. Más de 107,000 toneladas métricas de materiales, equipos y suministros fueron transportados por medio de barcos y barcazas. Viajes que empezaron en puertos de Asia, Europa o los Estados Unidos y que terminaron a 3,700 kilómetros de arriba del río Amazonas en el área principal de operaciones en Iquitos, el puerto de aguas profundas ubicado más mediterráneo en el mundo. En las palabras del ingeniero Mike Cole, yo creo que el trabajo de logística de esta obra ha sido más difícil que el efectuado en Alaska, porque aquí uno está lejos y apartado de todo el mundo. Because you're such a far piece from everywhere, and you have Russian tanks coming in here from Russia. Tenemos tanques de almacenamiento que vienen de Rusia, turbobombas que vienen de Inglaterra. Hay también diversas partes y piezas que vienen de los Estados Unidos, cosas que vienen de Alemania, de toda parte del mundo, tubería del Japón. El trabajo de logística es tremendo. Tan apartada y tan encerrada en la selva del interior está la ciudad de Iquitos, que más allá de los límites de la ciudad,
y la erosionada vista de su ribera no hay caminos o trochas. Y aún el incomparable Amazonas cede su identidad para convertirse en el río Marañón, vía fluvial que conduce al oleoducto hasta muy cerca de la cumbre de los Andes. El segundo desafío de importancia del sector del este fue las zonas pantanosas de la selva. Lluvias sobre la selva y las distantes montañas pueden causar variaciones de 5 a 6 metros en el nivel de agua de los ríos. De los 472 kilómetros de los tramos 1 y 2, cerca de 300 están cubiertos de agua casi todo el año, descartándose por lo tanto el método convencional terrestre del tendido de tubería. La respuesta fue el empleo de técnicas marítimas y el uso de dragas y de barcazas para el tendido de los tubos. En las palabras del ingeniero Bill Wood, en este punto probablemente estamos alrededor de 60 o 70 kilómetros de la extremidad de la línea, la cual termina a las faldas de los Andes, en la estación número 5. Seguro que hace mucho calor aquí. Cuando no hay nubes y el sol aprieta, el calor empieza a arrugar, agota los trozos de madera y, cuando llueve, el litro de agua tiene apenas 3 gotas. En un periodo de 13 meses y medio, trabajando los 7 días de la semana, las 24 horas del día, 151 kilómetros de canales de flotación, suficientemente anchos para acomodar las barcazas del tendido, y 108 kilómetros de zanjas fueron excavados en preparación para las operaciones del tendido de tubos. El trabajo requería de una fuerza laboral de cerca de 8,000 hombres en los periodos de mayor actividad. Peruanos en su mayoría, incluyendo muchos nativos que quizás nunca habían visto tanta actividad o equipos. El apoyo logístico que unió los recursos de 3 continentes representó de 8 a 10 libras diarias por hombre solo en alimentos y suministros. Más allá de la selva y los pantanos, las cuadrillas del oleoducto encararon diferentes sistemas y condiciones ambientales. En las gradualmente elevadas montañas que ascenden desde las planicies anegadas, hay zonas boscosas en que llueve con gran intensidad. Hay grandes y numerosos árboles entrelazados con arbustos y malezas. E inmediatamente después de las lluvias hay barro tan profundo que sin el uso de pistas hechas de tronco, hasta el equipo de orugas queda inmovilizado. Más profundo en las montañas, el desafío de la obra se ve realizado por el curso cambiante de los valles ribereños. Estrechos y profundos, recogen y canalizan el agua de las lluvias en torrentes y cascadas que en pocas horas pueden deslizar gigantes rocas o barrer laderas enteras. En total, el oleoducto cruza 11 ríos importantes. Desde las calurosas selvas hasta las heladas cumbres del Abra de Porcuya, el oleoducto trepa hasta una altura de cerca de 2.400 metros. En su paso a través de los Andes, sigue un curso a lo largo de angostos valles y escarpadas quebradas que en algunos lugares, al iniciarse la obra, no era más de 1 metro de ancho. En estos terrenos traicioneros, con tendencias a deslizamientos de tierra, el trabajo dependía en los dictados del clima. Durante la época de lluvias, no podía haber progreso de obra sin arriesgar vidas y equipos. Al final, en la parte occidental del oleoducto, un desierto hostil encaraba las cuadrillas. En esta planicie seca, barrida por los vientos, menos de 6 grados debajo de la línea ecuatorial, las temperaturas al mediodía pueden alcanzar los 49 grados centígrados. Y súbitamente, sin ningún aviso, tormentas de arena causadas por los incansables vientos pueden obligar a la paralización de las actividades de construcción. En esta área, la tubería de 36 pulgadas fue revestida a fin de proporcionar protección mecánica a la misma.
En términos de la logística, en el tramo 4 del oleoducto hubo mucho menos dificultades. Paita, ciudad portuaria en la costa norte del Perú, brindó un acceso relativamente fácil para los embarques de materiales y equipos. También, a corta distancia de Paita, un patio de almacenamiento de tubería y una planta de revestimiento fueron establecidas para agilizar el manipuleo de la tubería de 36 pulgadas de diámetro. Menos afectado por los problemas de apoyo y suministros a larga distancia fue el trabajo en el terminal marítimo de Bayóvar. Para la maniobra de los barcos petroleros de hasta 250.000 toneladas de peso bruto, esta pequeña bahía es casi ideal. El mar, a la altura de la plataforma de carga, es de 30 metros de profundidad. 3 líneas de tuberías se extienden entre la playa de tanques y la plataforma de carga. 2 contratistas tuvieron a su cargo el trabajo principal de construcción en esta zona. COSAPI, una firma peruana a cargo de la construcción de las instalaciones del terminal, y George Wimpey Company de Inglaterra, que era responsable de la construcción del muelle de carga. El trabajo de Bechtel fue el de ingeniería e inspección y la supervisión conjunto con el cliente de los trabajos. La coordinación con el personal de Petroperú asignado al proyecto fue el elemento prioritario de las responsabilidades de asesoramiento gerencial de Bechtel. En primer término, como la entidad del gobierno responsable del desarrollo de los recursos de hidrocarburos del Perú, la participación de Petroperú en el proyecto fue esencial. En segundo lugar, como operadores del oleoducto, ellos necesitaban familiarizarse con todos los aspectos del diseño, ingeniería y construcción. Una coordinación estrecha con el cliente y el contacto diario con los trabajadores en la obra. Esta fue la fórmula aplicada por Bechtel tanto durante las etapas de ingeniería como la de inspección. Desde los apartados campamentos, el transporte aéreo era muchas veces el único medio de llegar a cuadrillas apartadas. Conforme el oleoducto se acercaba a su terminación, las comunicaciones entre los equipos de ingeniería e inspección y las cuadrillas de trabajo asumieron una mayor importancia. En la estación de bombeo número 1 hubieron consideraciones especiales de diseño. Construida enteramente en una zona pantanosa, afectada a frecuentes inundaciones, se requirió elevar la área de la estación en cerca de 3 metros mediante el relleno con arena. De particular preocupación fue la instalación de las poderosas turbobombas y de intricados sistemas de válvulas y de múltiples de tubería, requeridas para dirigir el flujo de petróleo hacia el oleoducto. También ciertas fases cruciales de la operación del tendido del oleoducto requirieron de una cuidadosa atención. Las barcazas de tendido brindan una instalación flotante de trabajo, autosostenida, donde todas las operaciones desde la soldadura hasta el tendido pueden ser efectuadas a bordo mientras la tubería es colocada a lo largo del canal. Especialmente crítica fue la inspección radiográfica de cada soldadura.
En los cruces de ríos, la tubería fue revestida con cerca de 3 pulgadas de concreto para impedir su flotación. Cuando los flotantes son quitados, se hundirá y descansará firmemente en el fondo. Además, la selva alta y montañosa involucró otras operaciones únicas en su género. Aquí se ven los protectores especiales de la tubería contra daño ocasionado por rocas, algunas de las cuales son casi tan grandes como un camión. Well, what's happening here is, as you saw, En las palabras del ingeniero Buzz England, that we have se puede ver aquí el proceso de desagüe para asegurar suficiente cobertura de la tubería. Un motivo para tal desagüe es la eliminación de las rocas grandes. En respuesta a preguntas sobre la eficacia de este método, el ingeniero England opinó que el proceso aseguró la mejor obra posible, porque proporcionó más profundidad a la cobertura de la tubería. Donde hay un riachuelo, siempre existe la posibilidad de corrimientos, a no ser que la cobertura sea suficientemente profunda. there's a possibility if it's not covered enough that it would wash out. En otras áreas, debido al terreno blando, empapado y accidentado, las operaciones normales del tendido y del doblado de la tubería hubiesen completamente roto las pistas y caminos de acceso. La solución fue el revestimiento y doblado de los tubos en plantas fijas y transportadas por aire a su lugar para efectuar la soldadura y colocación en la zanja. Especialmente en ardas como esta, el cumplimiento de las especificaciones de ingeniería y el nivel de inspección fueron de importancia crítica. Uno de los últimos tramos del oleoducto en ser completado fue la sección que cruza la cima del Abra de Porcuya. El clima fue de especial preocupación en esta zona. Con el constante peligro que el progreso de la obra se viera detenido por las torrenciales lluvias, la marcha y eficiencia de las cuadrillas se convirtió en objeto de la mayor atención. Terreno escarpado y resbaladizo. Pero a pesar de las condiciones, fue posible emplear métodos convencionales de tendido en esta difícil área. Este hecho ayudó mucho en el desempeño eficaz y en la calidad del trabajo. Al paso del progreso de la construcción del oleoducto, marchaba la terminación del terminal y muelle de carga en Bayova. En preparación para las pruebas operacionales, todos los esfuerzos eran conducidos al límite. Entre los últimos trabajos por ser terminados, era la instalación de los singularmente diseñados tanques de almacenamiento de petróleo, prefabricados, embarcados en bobinas enrolladas en grandes carretes. Las secciones son desenrolladas y colocadas en posición para ser soldadas. Los tanques fueron diseñados y fabricados en Rusia, y su erección fue supervisada por técnicos rusos. Really, I think you can say En las palabras del ingeniero Sao, realmente pienso que se puede decir que no hay nada comparable a esta obra. Todos los que han trabajado en ella le dirán lo mismo. Su diseño ha sido un reto, como lo ha sido también su ingeniería. Las dificultades enfrentadas durante la obra, debido a las condiciones peligrosas en la selva, tales como deslizamientos de tierra, lluvias de gran intensidad, insectos, serpientes y otros peligros, representaron para el personal que aquí trabajó un magno desafío. presented a real Hubo un gran interés y preocupación con las actividades, y trabajamos estrechamente con Petroperú para mantener al corriente, paso a paso, de lo que exactamente sucedía en la evolución de los trabajos. Todo esto incrementó considerablemente la complejidad de la obra. and how things were going. Now all this adds tremendously to the complexity of the job.
I would characterize the En las palabras del ingeniero McCamish, yo tendría que describir el oleoducto norperuano como un proyecto internacional en el más amplio sentido de la definición. Personas de 9 países, además del personal de los Estados Unidos, estuvieron trabajando en la obra. Fue realmente un verdadero trabajo de coordinación que no podría realizarse sin mucha experiencia. Estamos muy orgullosos del oleoducto norperuano. La obra representa una realización de señalada importancia y pienso que todos los que han participado en el trabajo también pueden estar orgullosos de la obra realizada. Hay una nueva obra maestra que adorna la Casa del Cóndor y la morada de la legendaria cabalgata de espíritus. Y, como las obras maestras de los incas desaparecidos, este nuevo triunfo es el producto de la tecnología innovadora y de la visión creadora para el beneficio del futuro y del vigor de la nación peruana.